Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver una clase sobre ciencias naturales y tecnología, así que necesito que ustedes tengan a la mano su cuaderno y su estuche para poder recibir la clase del día de hoy. Necesito que vayan escribiendo lo más importante que ustedes consideren y que vayan ilustrando cada una de las partes que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno chicos, vamos a empezar viendo un poco acerca de la Tierra y el universo. Para eso vamos a hablar un poco sobre la astronomía, que es la ciencia que estudia el universo y toda la extensión del espacio-tiempo y materia que se encuentra dentro de ella. Ahí podemos incluir planetas, galaxias, asteroides, agujeros negros, todo en sí lo que compone el universo. Bueno, para ver un poquito más sobre este tema, existen varias teorías sobre el origen del universo. Dentro de ellas está una teoría que es judeocristiana, que es en la que nosotros creemos. Esta teoría sostiene que absolutamente todo el universo y todo lo que nosotros conocemos fue creado durante el Génesis, durante la creación y la etapa de 7 días en las cuales pues se pudieron ver cómo fue Dios creando cada una de estas etapas. Esta es la teoría judeocristiana. También existe otra teoría que habla sobre la creación, que esto nos identifica mucho a nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? La cultura maya pues hablaba sobre la creación en su libro llamado Popol Vuh, donde es más o menos un Génesis, pero contado desde la perspectiva maya. Ellos escribieron un libro de cómo sus dioses Tepeu y Kukulcán crearon al primer ser humano, ¿verdad? Y la humanidad en sí. Bueno, eso es un poquito de lo que nosotros vemos sobre las teorías que no son científicas. También existen teorías científicas. Dentro de esta es una muy conocida, que es la teoría del Big Bang, que fue una gran explosión y a partir de eso pues se crearon lo que nosotros ahorita conocemos según la evolución. Pues tenemos la teoría de la creación continua, que plantea que el universo siempre ha existido. Luego tenemos una teoría de pulsación. Esta teoría trata que el universo está en constante expansión y contracción. Por lo tanto, se crea todo lo que nosotros ahora conocemos. También está la teoría de la teoría inflacionaria, que indica que en un inicio el universo tuvo un periodo de expansión mayor a la velocidad de la luz y está en constante expansión actualmente. Pues todas esas teorías nos llevan a la creación de nuestro sistema solar como nosotros actualmente lo conocemos, que está conformado por 8 planetas y un planeta enano llamado Plutón. Al igual tiene un sol, que es nuestra estrella, que alimenta de energía a todo nuestro sistema solar. Bueno, a raíz de todo lo que nosotros estamos hablando, vamos a llegar al punto sobre la vida. Pues déjenme decirles chicos que la vida comienza desde la célula. La célula es la unidad básica de vida, las cuales según su estructura pueden ser procariotas o eucariotas. Las células procariotas carecen de membrana interna y organelos. Su material genético se concentra en una región de forma irregular, denominada núcleo. Es esta parte que nosotros vemos acá. Los seres vivos están formados por células que son unicelulares. Estos seres vivos son muy poquitos. Dentro de ellos podemos ver las algas, que son unicelulares. Ahora las células eucariotas tienen una red de membrana interna que rodea la estructura denominada organelos y envuelve su material genético y dentro de este pequeño organelo que se llama núcleo. Bueno, las células eucariotas se pueden dividir de la siguiente
células vegetales y células animales. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la célula. En esta parte de acá podemos ver el núcleo. El núcleo está compuesto por un nucleolo. Adentro del núcleo contiene el material genético. Luego tenemos esta parte que está más oscura, que es la membrana plasmática. Es el borde entre las células. Está compuesta por proteína y lípidos que aíslan a la célula. Luego tenemos, número 3, el retículo endoplasmático. Este conecta a la membrana con el núcleo. Luego tenemos este de acá, que son los lisosomas, que es una vesícula membranosa que digiere las sustancias extrañas que pueden ingresar a la célula. Luego tenemos las mitocondrias, que producen energía para el crecimiento y la reparación de la célula. Número 6 tenemos que es todo esto, el borde de acá abajo, que es el citoplasma. El citoplasma es el espacio líquido formado por agua y sales, y dentro de ella están todos los organelos. Luego tenemos estos pequeños puntitos que se llaman peroxisomas. Los peroxisomas son partículas de enzimas que degradan toxinas. Luego tenemos, esta es como la pared, que se llama ribosomas, que se encarga de sintetizar la proteína y la información del ADN. Y por último tenemos el número 9 por acá, que son los centriolitos. Los centriolitos son microtubos que participan en la división celular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la célula vegetal. En sí, la mayoría de sus organelos son iguales o parecidos a la célula animal. Sin embargo, tiene ciertos organelos que hacen la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal, las cuales son: número 1, tenemos este organelo que se llama vacuola. Este organelo posee las enzimas digestivas que desempeñan una función similar a los lisosomas. También emite presión y hace posible que la planta se mantenga erguida. Luego tenemos esta parte de acá más oscura, que es la pared celular. Es la estructura externa que da rigidez y forma a la célula vegetal. Luego tenemos los plasmodesmos, que son canales o poros por el cual circulan líquidos hacia nuestra célula. Y por último tenemos los plastidios, que son estructuras celulares vegetales que está rodeada de ADN y ribosomas, que funcionan como un almacenamiento de productos químicos o fábrica de productos químicos, y lo más común que se puede encontrar acá adentro es el cloroplasto, que contiene la clorofila que le da el color verde a nuestra planta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual una planta se puede alimentar a sí misma. La fotosíntesis va por medio de la raíz. Aquí no se mira la raíz, pero todos sabemos que toda planta necesita una raíz, ya que es su soporte y el lugar por donde ellas absorben los nutrientes. Pues la raíz, que va pegada al suelo, absorbe las sales minerales y el agua junto con el dióxido de carbono, viaja hacia las hojas, y aquí es donde el sol hace un papel muy importante, que a través del dióxido de carbono del sol se crea la energía, y esto sirve como alimento para la planta, y ella a su vez saca o libera oxígeno que nos ayuda a nosotros para poder respirar correctamente. Bueno chicos, ahora vamos a hablar un poco sobre la reproducción celular. La reproducción celular, hay dos tipos de reproducción,
una que es por mitosis y la otra es por meiosis. La mitosis comienza con la interfase. La interfase es donde las células se expanden para comenzar la división celular. Luego tenemos la profase. La profase, el ADN se enrolla formando cromosomas, que son estas pequeñas como X que nosotros vemos ahí, cada uno con una copia idéntica del ADN. Las réplicas se llaman cromatidas, hermanas. Luego tenemos la metafase. Es donde el citoplasma se forma una estructura llamada huso mitótico y se extiende a los polos de la célula. Aquí vemos los polos de cada célula. Cada cromosoma se une por el cintómetro y se alinea en el centro. Podemos verla de esta manera. Luego sigue la anafase. En la anafase los cintrómeros y las clomatidas hermanas se separan y los cromosomas resultantes se arrastran a los polos por el huso. Al finalizar, cada polo de la célula tiene un juego completo de cromosomas iguales al original. Podemos ver aquí esta parte donde los polos ya tienen una réplica exacta del ADN. Y por último, nuestra telofase. La telofase, los polos continúan alejándose. Luego los cromosomas se desarrollan y forman largas fibras de ADN. Como resultado tenemos dos células exactamente igual a la célula madre. Este es el proceso de mitosis. Ahora vamos a ver el proceso de meiosis. Es un poco similar, sin embargo, el resultado va a ser que en lugar de 2 células vamos a obtener 4 células. En la meiosis se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Comenzamos con la interfase, que es donde las células se expanden para comenzar la reproducción celular. Luego tenemos la profase, como en la reproducción celular anterior, donde el ADN se enrolla formando cromosomas, cada uno con una copia idéntica del ADN. Luego sigue la metafase y la anafase. Ahora comienza la meiosis 1. En la meiosis 1, las cromatinas no hermanas se producen un entrelazamiento que ocasiona la reorganización del ADN. Por lo tanto, el material genético no es igual al de la otra, es decir, los hijos no son iguales a sus padres. Luego tenemos la meiosis 2. Las dos nuevas células se forman de la meiosis 1 y se vuelven a dividir sin duplicar antes el material genético. Así da origen a 4 células llamadas gametos, la cual contiene la mitad del ADN de la célula original. Por eso no es exactamente igual, sino que contiene ciertas partes de la información genética. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los cromosomas y los genes. Dice que los genes son segmentos de ADN que regulan la aparición de una determinada característica o función del organismo. Por esa razón, los genes son los encargados de transmitir las características de los padres a los hijos. Por esa razón, muchos de ustedes quizá tienen el mismo color de ojos que su papá o que su mamá, o se parecen en rasgos más a su papá o a su mamá. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre los cromosomas. Ya lo habíamos visto un poco en la reproducción celular. Los cromosomas son las estructuras formadas por una larga molécula de ADN y proteína. Se encuentra en pares llamados cromosomas homólogos. El cuerpo humano
En cada una de las células existen 46 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas pertenecen a la madre y 23 al padre. Por eso es que se reúne dentro de un solo cromosoma. Un gen es un segmento, estos de acá, un gen es un segmento de ADN que sirve como la unidad de información hereditaria. El lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma se denomina locus. Contiene características específicas del tipo de sangre, color de piel o el color de los ojos. Bueno chicos, vamos a hablar un poco sobre la organización celular. Todos los tejidos de plantas o animales son pluricelulares. Las células se agrupan y forman tejidos. Los tejidos forman células, con células especiales forman órganos y los órganos forman sistemas. Vamos a hablar un poco sobre los tejidos de las plantas. Tenemos como número 1 el tejido dérmico. Recubre la superficie de la planta y su función es proteger a la planta del ingreso de parásitos, daños mecánicos y cambios de temperatura. Luego tenemos el tejido meristemático. Son responsables del crecimiento de la planta. Luego podemos ver el tejido fundamental. Se encuentra en las plantas jóvenes y su función es de almacenamiento, soporte y fotosíntesis, que se encuentra en toda planta. Y por último tenemos nuestro tejido vascular. Es el tejido conductor que permite el transporte de nutrientes a lo largo del cuerpo o de la planta. Estos son los tejidos de las plantas. Ahora vamos a ver los tejidos animales. De primero, como número 1, tenemos el tejido muscular, que es el responsable del proceso como los movimientos, la contracción del corazón y el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Luego tenemos el tejido epitelial, que recubre la superficie del cuerpo de los animales, incluyendo la piel, y todas las superficies internas que cubren los órganos. Luego tenemos, en la parte de acá, el tejido adiposo, que está formado por células adiposas especializadas para almacenar grasa. Luego tenemos el tejido óseo. El tejido óseo son células ricas en colágeno que luego se endurece con minerales como el calcio, formando los huesos. Luego tenemos el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es el único tejido líquido. Su función es transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Y por último tenemos el tejido nervioso, que es el responsable de captar los estímulos del exterior al interior del cuerpo. Bueno chicos, además de los tejidos, existen 3 tipos de formaciones en donde las células se asocian sin formar un tejido. Esto se da en las células que son procariotas, que son unicelulares. Tenemos como número 1 las colonias. Son grupos de células que viven unidas, pero cada quien realiza funciones vitales e independientes. Este tipo de agrupación la podemos ver en las algas, más que todo en las algas. Luego tenemos los talos o falsos tejidos. Son células que se colocan de manera ordenada. Igual cada una realiza su propia función vital. Y por último tenemos las hifas. Las hifas pertenecen a los hongos y son células que se unen una a la otra sin formar un tejido. Bueno chicos, espero que hayamos comprendido un poquito sobre los temas del día de hoy y vamos a realizar la siguiente tarea. Vamos a realizar la evaluación diagnóstica de la página 76 y 77 de nuestro libro, así como las páginas de ejercicios sobre los temas que acabamos de ver, que son las páginas 84, 85, 89,
92, 93, 97, 101 y 109 de nuestro libro. Vamos a tomarle una fotografía a cada una de las páginas realizadas y las vamos a colocar en un documento de Word y lo vamos a subir a la plataforma con el nombre de Ciencias Naturales. Chicos, si tienen alguna duda sobre algún tema que no les haya quedado claro, con mucho gusto pueden escribir un correo, el cual yo les voy a estar contestando sobre las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, chicos, por poner atención a este pequeño video. Los quiero mucho y los extraño mucho y nos vemos en la próxima clase.